Buen día, compañeros, profesora. Les presento la exposición sobre la norma oficial mexicana 059 de Semarnat 2010, que regula la protección ambiental y protección a las especies endémicas de flora, fauna, las categorías de riesgo y especificaciones para inclusión, exclusión o cambio en la lista de especies a través del equipo 2, cuyos integrantes son nuestros compañeros Juan Carlos, Aldo, Gerardo, Brenda, Eduardo, Miguel y su servidor, Alain. Esta norma se forma en una convención en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de junio de 1992, donde el Gobierno de México firmó un convenio sobre la diversidad biológica 10 días antes. Determina que se debe identificar la diversidad biológica importante para la conservación, uso sostenible, identificar y dar seguimiento a ecosistemas necesarios para especies migratorias, con importancia social, económica, cultural, científica, representativa y singular, con vinculación a procesos de evolución u otros procesos naturales, y así establecer la legislación necesaria para la protección de especies o poblaciones. La Ley General de Vida Silvestre establece que la Semarnat identifique las especies o poblaciones en riesgo, las enliste, revise y actualice las listas cada 3 años o antes si alguna especie así lo requiere. El 6 de marzo de 2002 se publicó la norma por primera vez. En 2004 se lanzó una convocatoria para proponer modificaciones. Durante el proceso se vio que se sobreestimaba la categoría de riesgo para las plantas. Se publicó para consulta pública nuevamente en 2008. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales la aprobó finalmente el 26 de noviembre de 2010. Participaron diversas instancias, entre ellas el IPN, mediante el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Mis compañeros darán una reseña del contenido de la norma. Juan Carlos nos dirá en qué consiste esta norma. Aldo nos contará su función e importancia. Gerardo nos explicará los mecanismos que usan las autoridades para su cumplimiento. Brenda ahondará en el impacto hacia la biodiversidad nacional de esta norma. Eduardo nos detallará sobre las sanciones por incumplimiento y finalmente Miguel expondrá las conclusiones. Los dejo en sus manos. Comenzamos. Gracias, Alain, por tu presentación. Continuando con lo que es la NOM 059 Semarnat 2010, tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción. En la elaboración de la NOM participan instituciones académicas, centros de investigación, científicos especializados, sociedades científicas y otros sectores sociales interesados. Con una justificación técnico-científica, se determina la categoría de riesgo de acuerdo a un método de evaluación de riesgo de extinción de especies silvestres en México. En la NOM 059 se describen 2.606 especies, entre las cuales destacan anfibios, aves, hongos, invertebrados, mamíferos, peces, plantas y reptiles, clasificadas en 4 categorías de riesgo. La primera categoría de riesgo y la más importante es la que describe a las especies probablemente extintas en el medio silvestre y se denominan mediante la letra E. Dicha clasificación describe a la especie nativa de México, cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueben, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos en confinamiento o fuera del territorio nacional. Un ejemplo, el lobo mexicano. La siguiente clasificación es aquella que describe a las especies en peligro de extinción y se denomina por la letra P. Dicha clasificación describe a las especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. Un ejemplo, el jaguar. La siguiente clasificación es la de especies amenazadas, determinada por la letra A. Describe a las especies que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si se siguen operando de los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. Un ejemplo de esta clasificación sería el águila real.
Y por último tenemos la clasificación de las especies sujetas a protección especial, la cual se denomina mediante las letras PR. Dicha clasificación determina a aquellas especies que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas a la misma. Un ejemplo, la ballena jorobada. Cabe resaltar que la lista en la que se identifican las especies y poblaciones de flora y fauna silvestres en cada una de las categorías de riesgo se dividen en anfibios, aves, hongos, invertebrados, peces, plantas y reptiles. Compañeros, mi nombre es Aldo y yo les hablaré sobre la importancia de esta norma. Como bien sabemos, ahora más que en ningún otro momento de la historia, la biodiversidad a nivel mundial se está viendo amenazada por la actividad humana. Por ello resulta esencial comenzar a reflexionar acerca de su importancia y de los peligros a los que se encuentra sometida, específicamente a causa del crecimiento poco sustentable que hemos tenido como especie. Es así que, para todas las naciones, la preservación de su biodiversidad debe ser un tema de especial atención, pues los diversos elementos que la componen dan forma a las unidades funcionales que aseguran los servicios básicos para la supervivencia de cualquier población. Entonces es evidente que para garantizar la permanencia de presentes y futuras generaciones humanas, dependemos completamente de los esfuerzos realizados por preservar el equilibrio de nuestros ecosistemas. Bajo este contexto global, México destaca por ser un país megadiverso, y si tenemos el deseo de mantener esta cualidad, tanto ciudadanos como autoridades debemos asumir nuestro papel en el cuidado del medio ambiente. Por su parte, la norma oficial mexicana, NOM 059, establecida por la Semarnat, representa precisamente un valioso aporte para cumplir con este propósito, puesto que nos permite conocer a mayor profundidad el estado de nuestras especies y a través de estos mecanismos establecer criterios para identificar aquellas que requieren mayores cuidados. En consecuencia, esto facilitará la realización de programas para su conservación. Además, con esta norma se instaura un marco legal para la protección de los ecosistemas frente a proyectos con un fuerte impacto ambiental. Y si bien es un hecho que en el país la mala operación de los sistemas políticos llega a obstruir la efectividad de la aplicación de las políticas ambientales, no se descarta que la creación de esta norma sea un referente que nos guíe hacia un mayor cuidado del medio ambiente. Y bien, por mi parte eso sería todo. Los dejo ahora con mi compañero Gerardo. Él nos hablará sobre los mecanismos que usan las autoridades para asegurarse del cumplimiento de la norma. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Gerardo y les voy a hablar acerca de los mecanismos más importantes por los cuales la Semarnat hace valer la norma 059. Muy bien, como ustedes sabrán, México es uno de los países con mayor megadiversidad del mundo, pues nosotros tenemos un gran número de especies, pero también muchas de ellas se encuentran amenazadas. Para ello, la Semarnat se ha encargado de tomar múltiples medidas para tratar de revertir este terrible daño. Vamos a hablar de dos muy importantes. La primera de ellas es un proyecto que se ha llevado en colaboración con instituciones públicas de educación y privadas. Es un proyecto de repoblación. ¿Y en qué consistirá? Es muy sencillo. Este proyecto consiste en capturar varios ejemplares de una especie que se detectó que está amenazada para propiciar su reproducción, estudiarlos genéticamente, estudiar su comportamiento y poder mejorar su hábitat para en un futuro repoblar la zona de donde pues se extinguieron o se están extinguiendo gracias al crecimiento de las urbes y a las actividades económicas. Este proyecto ha tenido muy buen impacto, aunque es muy tardado, porque se toma entre 40 y 50 años incrementar en un 35% una población. Sin embargo, se ha logrado rescatar algunas especies como el lobo mexicano. Actualmente se sigue rescatando la vaquita marina y el ajolote. A continuación también me gustaría hablarles de la investigación, que yo creo que es la puerta de entrada a la gran diversidad de soluciones que se hay. ¿Por qué? Porque la investigación pues propicia el estudio de los ecosistemas. Gracias a la investigación podemos conocer con exactitud cuáles son las causas, cuáles son los peligros que corre la especie, dónde habita la especie, el número de ejemplares existentes y las posibles soluciones por las cuales podemos nosotros rescatarla. Actualmente no solamente colaboran asociaciones nacionales, sino también internacionales de gran renombre.
las cuales se dedican al rescate de la vida a este animal. Pero pues yo creo que la responsabilidad está en nosotros y pues son muchas las medidas. Sin embargo, yo creo que estas son las más importantes y las principales por las cuales podemos hacer un gran cambio. A continuación, mi compañero les va a hablar un poco acerca de la importancia y efecto de esta norma. Continuamos. Compañeros, maestra, mi nombre es Brenda, integrante del equipo 2, y a mí me va a tocar explicarles cuál es el impacto de la norma 059 en la biodiversidad de México. ¿Qué es biodiversidad? Biodiversidad es la diversidad de especies, ya sea plantas o animales, que existen en un hábitat o en un conjunto, en un espacio determinado. Yo me voy a basar solo en las especies de animales. Las especies que están en riesgo, son aquellas poblaciones que han disminuido debido a actividades humanas. La más importante actividad humana obviamente es la contaminación y no hay más. Cuando es necesario proteger a estas especies es básicamente cuando se encuentran en peligro. El instrumento legal que protege a estas especies es la norma 059. A la fecha solo ha tenido 3 actualizaciones, en 1994, en 2001 y en 2010. Esta norma utiliza 4 categorías de acuerdo al estado de conservación de las especies. La primera categoría es la probablemente extinta en el medio silvestre. Son 49 especies y su letra representativa es la E. No me refiero a más que la especie que ya de plano desapareció de nuestro territorio nacional. La categoría 2 es en peligro de extinción. Son 471 especies en México, su letra representativa es la P. No es más que las especies que su número de ejemplares ha disminuido drásticamente, ya sea por la destrucción de su hábitat o por depredación o por caza. La categoría 3, que son las amenazadas, son 884 especies en México, su letra representativa es la A, y son aquellas especies o poblaciones de las mismas que podrían llegarse a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, a las cuales se les tiene que poner un límite a ya sea actividades humanas como la caza, como la contaminación e incluso la destrucción de su hábitat. Y la última categoría son las sujetas a protección especial, que no es más que las especies que están en cautiverio, que se está tomando ya la decisión de protegerlas y de aumentar el número de ejemplares que hay para no llegar al extremo de que se extingan de nuestro territorio. Se me olvidó comentarles, son 1183 especies y su letra representativa es la PR. Mi conclusión es que esta norma ha tenido un impacto positivo, ya que protege ahora sí que el patrimonio de nuestro territorio, que son estas especies. Gracias. Compañeros, yo les voy a presentar las sanciones que implica el no respetar la norma 059 de la Semarnat. Pues ante la evolución de los modos de operación de los traficantes ilegales de fauna y flora silvestre, la Profepa ha implementado acciones que van desde la cooperación institucional, el fortalecimiento y generación de capacidades técnicas y operativas y el equipamiento constante al cuerpo de inspectores, hasta el empleo de recursos de investigación e inteligencia para perseguir y sancionar a quienes cometen infracciones y delitos contra la vida silvestre. Bien, ante esto, de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, así como el Código Penal Federal, las sanciones que pueden aplicarse son las siguientes. Esto únicamente va aplicado para las empresas que cometan delitos, puesto que las empresas involucradas se les removerá las licencias o permisos correspondientes, se les clausurará temporal o definitivamente, parcial o total, las instalaciones o sitios donde se desarrollen las actividades que den lugar a la infracción respectiva, arresto administrativo hasta por 36 horas, decomiso de los ejemplares, productos y o subproductos de la vida silvestre, multas de 20 a 50,000 salarios mínimos, así como otros instrumentos directamente relacionados con infracciones a la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento. También esto ya implicado para las personas que cometan algún delito. El Código Penal Federal señala que se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente a 300 a 3,000 días de multa a quien ilícitamente capture, daño o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene cualquier forma de sus productos o subproductos, realice actividades de caza,
lleva a cabo actividades con fines de tráfico de especies de flora y fauna silvestres, terrestres o acuáticas. Asimismo, se le aplicará una pena adicional hasta de 3 años o más de prisión y hasta de 1000 días de multa adicionales cuando las conductas antes descritas se realicen o afecten un área natural protegida que esté mencionada dentro de la norma 059 de la Semarnat. También nosotros como ciudadanos podemos participar ejerciendo la denuncia ante la Profepa si estamos presenciando algún delito cometido en un área natural o contra alguna especie que esté dentro de la norma 059 de la Semarnat o esté dañando a la flora y fauna de sus hogares o de los lugares donde estén viviendo. Gracias. En conclusión, la acción del hombre está provocando cambios fundamentales y en gran parte irreversibles en la diversidad de la vida en la Tierra, que en su mayoría suponen una pérdida de biodiversidad. La biodiversidad tiene un valor muy importante en la Tierra, ya que es el resultado de una gran evolución durante mucho tiempo. Es por eso que tiene todo el derecho de seguir con su existencia, y nosotros como parte de esta biodiversidad debemos de valorarla y respetarla para así brindarle una protección que tanta falta le hace. También es importante mencionar el equilibrio que le brinda nuestro planeta y del sustento en nuestra vida diaria, que día a día nos proporciona. Es por eso la importancia de comprender la aplicación igualmente a la variedad de ecosistemas y la diferencia de genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. El conocimiento de la biodiversidad de México y las medidas de su conservación deben considerar los temas relacionados con la riqueza y la ecología de las especies, la conservación y restauración ecológica, ya que nos encontramos en uno de los países con más megabiodiversidad biológica del mundo. Además de variados ecosistemas, encontramos grandes y diversos paisajes y cuerpos de agua, pero también es fundamental pensar que el manejo adecuado de los recursos naturales y el uso de la biodiversidad, como ya fueron mencionados en la agricultura, la pesca, la explotación forestal, la fauna silvestre y las amenazas de la misma biodiversidad se traduzcan en mejores condiciones de la vida para las poblaciones humanas. Es por ello que el uso de las normas es indispensable para que el ser humano no abuse de ello. Los cambios en componentes importantes de la diversidad biológica se han producido en los últimos 50 años a una velocidad nunca antes vista. Es por eso que debemos cuidar nuestro planeta y así